Pues damos la bienvenida, pastor. Gracias. Y queremos comenzar preguntándole, ¿cómo se define usted, su carácter, su forma de ser? O sea, ¿cómo se define realmente el hermano Eric Ayala? Pues mira, yo me defino, pues es una pregunta a veces que nunca piensas, oye, ¿cómo me defino yo? Pero ahorita que me preguntan, yo me defino una persona alegre. Soy muy simple, me gustan las cosas prácticas. Trato de vivir una vida muy sencilla, sin tantas complicaciones. Me gusta estar cerca de la gente, me gusta platicar con la gente. Simplemente el día de hoy, casi todo el día hemos estado ministrando hermanos de la congregación, hablando con personas que nos conocen también, nos piden un consejo. Y entonces yo creo que me gusta disfrutar la vida, me gusta disfrutar lo que hago, la iglesia, servir al Señor, la iglesia. Me gusta disfrutar a mi familia también. Okay. Así me defino yo. Siempre, pastor. Siempre, sí. Sí, pues es lo más, pues lo menos complicado siempre es como que sí, a lo mejor sí. No hay mucha gente que sí se complica. Hay gente que, pues yo mi respeto por tú. Yo trabajé con gente que era muy perfeccionista, pero tanta perfección trae sufrimiento. Sí. Trae sufrimiento para la persona porque nunca está contenta. Y la otra es que también una persona así muy perfeccionista, me tocó tener jefes así, hace que sufra a su equipo porque nunca los tienes contentos. Entonces yo creo que no es una cosa ser simple. Yo no quiere decir que soy que haga las cosas a medias. Sí, a medias o las cosas mal hechas, porque me gustan las cosas bien. Pero siempre me gusta encontrar el camino más práctico. Si soy demasiado práctico. Qué padre, ¿no? Qué padre por disfrutar, porque el ser práctico te lleva a tener más tiempo, te lleva a avanzar más rápido. Exactamente. Pierden menos tiempo. Sí. Entonces, yo creo que esa es una de las partes importantes y que simplemente en mi vida, que a veces tengo días muy, muy apretados, el ser práctico hace que tenga las cosas más rápido, más en menos tiempo. Entonces, y también que la gente se sienta un poco más, la gente que trabaja contigo se sienta un poco más relajada, ¿verdad? Sí. Que no le vas a exigir tanto. Exactamente. Sí. Yo creo que la gente trabaja de una mejor manera cuando tú estás, pues, viendo la manera no de buscar el error, sino ver cómo sí, ¿no? O sea, exactamente. Siempre hay que ver ver cómo sí se pueden hacer las cosas y siempre tratarlas de ver de la manera que salga bien, pero más simple, más sencilla, ¿no? Sin tantas complicaciones. Sí, de pronto nos complicamos solos la vida y con nosotros, ¿no? Pero en Lifestyle estábamos, al principio era porque pues no tenemos lámpara, no tenemos cámara, no tenemos no sé qué, y no tenemos sillas, y unos sillones acá bien bonitos, y eso es lo otro que queríamos. Y fue como que, no, Fer, es que tenemos que lanzarnos, porque si vamos a esperar a que nos perfeccionemos en conseguir esto, que es lo ideal, pero no tenemos ahorita los recursos, no tenemos a lo mejor los medios todavía para llegar a ese punto, pues vamos a lanzarnos y en el camino pues vamos a ir viendo qué es lo que se necesita y podemos ir priorizando, ¿no? Claro. Correcto. Y la verdad te pones a ver, bueno, pues unos sillones muy bonitos, bueno, pues sí está bien, ¿no? Pero al fin de cuentas, si no tienes una buena charla, el sillón no importó. Sí, no. Sí, al final de cuentas, si tienes una buena charla, algo edificante o entretenido, según sea la dirección del vamos a decir, del programa, pues la gente no va a decir, no, mira qué bien está la entrevista, pero tomó más importancia por el sillón, ¿verdad? O sea, pues no. Enfócalo bien. Pues sí, o sea, o el cuadro que está atrás del abuelito, el pastor, ¿verdad? O sea, pues no. Sí, ahorita nos instalamos muy rápido, de hecho. Vámonos, se acabó. Es así correcto. Es. Y bueno, y pastor, usted,
¿De dónde viene, pastor? ¿Viene de una familia cristiana o cómo se convierte? ¿Cómo No, está ahí? vengo de una familia grande. Ajá. Mi papá y mi mamá. Mi papá era de los Ayala del Topo Chico y los Guajardo de Santa Rosa. Era Ayala Guajardo. Mi mamá de China, Nuevo León. Pero ellos se conocieron aquí, se casaron aquí. Nosotros fuimos 8. El mayor murió de días de nacido, semanas, algo así, no recuerdo. Pero no duró ni un mes, pero no recuerdo exactamente. Entonces, pues nadie lo conocimos, lógicamente. Después fuimos 7 más, son 3 mujeres. El que murió era hombre, Juan se llamaba. Y luego 3 mujeres y luego 4 hombres. Yo soy el menor. Vengo de una familia donde mi papá trabajó muchos años en Chicago. Después aquí tenía un sitio, ahí en la central de autobuses, un carro. Y vengo de una familia trabajadora, ¿verdad? Mi mamá siempre fue vendedora, vendió de todo. Y nos enseñó a vender a casi todos, al verla. Y nos mandaba a ofrecer cosas para cobrar y ahí aprendimos. Pero no éramos cristianos, al contrario. Buscábamos de Dios de una forma incorrecta. Y poco a poco, no sé cómo empezó, porque yo estaba muy chico, les mentiría, pero empezaron mi familia a buscar mucho lo que era la brujería. Y pues las cosas siempre estaban peor. Mi papá y mi mamá no tuvieron un buen matrimonio. Mi papá fue una persona muy dura. Y entonces, por situaciones de esas, mi mamá siempre andaba buscando, pues como les dicen vulgarmente, brujas o brujos. Y yo empecé a estar muy malo de chico. Empecé a los 5 o 6 años con una asma bronquial muy, muy fuerte. Después me dio neumonía y estuve muy malo y cada vez batallaba más, médicos y todo. Y ya no hallaban qué hacer. Esa es la razón por qué buscaban con médicos y homeópatas y naturistas y de todo, ¿verdad? Y todo me daba una mejoría y otra vez. Y entonces, una familia que había problemas, éramos felices, pero había detalles muy marcados como el matrimonio de mis padres que pues, nos hacían sufrir a todos. Y luego mi enfermedad. Y un día invitan a mi madre a una reunión en las tardes ahí cerca de la colonia, en la colonia de enfrente, a una reunión de oración y de leer la Biblia. Y era un grupo de mujeres cristianas. Y ahí mi mamá, Jesús la toca, bien emocionada. Mi mamá desde el primer momento se enamoró de Dios, se metió con Dios. Y después empezó a compartir a toda la familia. Y de ahí comenzó todo. Vino la líder del grupo, vino y dijo, vamos a orar por tu hijo. Y me dijo, ¿tienes fe? Y yo, pues no sé. Yo tenía como unos 11 años. Pues ya he visto tanto que una más. Sí, dije, bueno, pues sí. Pero llegó con un libro bajo el brazo y yo, pues, ¿qué? Y me dijo, no, esta es la Biblia. Y me empezó a leer varios versículos que la verdad ni me acuerdo. En ese momento algunos me impactaron. Dijo, vamos a orar. Y yo, pues, yo pensé que íbamos a rezar un rosario o algo, porque eso era lo que hacíamos en mi casa. Sí, sí. Y luego sacó un aceite, puso las manos. Dijo, levántese todos, cierren los ojos, vamos a orar por él. Y yo, caray, pues, ¿qué es esto? Empezó a orar y la verdad, yo sentí algo tan bonito que no hay una palabra que yo les pueda expresar. No, sentí un calor, un frío, o sea, es algo que no puedo hasta ahorita expresar. Sentí algo tan bonito, sentí que había sucedido algo, más no sé qué. Pero desde ese momento hasta la fecha, jamás volví a padecer esa enfermedad. Quedamos sanos y mi familia se fue tocándose, fue Dios tocándola. Todos estamos casados, todos estamos vivos hasta ahorita, de mis hermanos, mis padres ya no. Todos tenemos hijos, ya tengo sobrinos que tienen hijos, ya soy tío nieto. Y de ahí ven, tengo, desde los 14 años empecé a servir a Dios en alabanza, con la guitarra. En octubre del 84, en octubre de este año,
cumplo 40 años de servir a Dios ininterrumpidamente, constantemente. Nunca he hecho una pausa. Gloria a Dios. He andado con la pila baja. Ajá. He andado más frío que caliente cuando estaba chico, cuando estaba joven. Pero nunca falté a la iglesia. O sea, así es a grandes rasgos. ¿Y su familia, sus hermanos también creyeron? Todos son cristianos. ¿Todos? Se fueron convirtiendo. El único que faltaba era un hermano mío, que él se congrega aquí con su esposa, con mi cuñada. Después de muchos años, de 21 años, orar mi mamá por él. Jesús tocó su vida, su corazón. Y después también mis cuñados, los esposos de mis hermanas, ellos no aceptaban a Jesús. Y poco a poco cada uno fue aceptando a Jesús. Se cumple la palabra, ¿verdad? Así Serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa y todos mis hermanos, mis cuñados, mis sobrinos, mis hijos, todos somos cristianos y la mayoría de todos sirven al Señor. Amén. Qué padre. De una u otra forma, así es. El llamado a la alabanza. Alabanza, pastores. Tengo otro hermano que tiene otra iglesia, pastor. Sobrinos que también ya están ejerciendo como líderes, pastores. Un sobrino que acaba de ir a una iglesia. Otros en la alabanza y así, en las clases con los niños. Hay de todo, ahora sí. Okay. Qué padre, ¿no? La oración de una mujer. De una madre. Y luego de pronto vemos para qué Dios me destinó, para qué fui llamado y preguntas que nos hacemos en algún momento de la vida, ¿no? Y de pronto una mujer que a lo mejor dice, no entiendo el llamado, pero yo voy a orar, o sea, yo voy a estar ahí y no entiende la magnitud de todo el fruto que dejó, porque es toda una familia. Así ¿no? es. De generación. De generación. Bueno, es orar, pero fíjate lo que dices en el clavo, como dicen. Mi mamá fue una guerrera de oración. Yo no conozco a una persona en persona, yo sé que los hay, pero yo en persona que haya visto que orara tantas horas diarias como mi madre. Mi madre se levantaba muy de madrugada y oraba 4 o 5 horas, y luego en la tarde oraba, y luego en la noche oraba. Y una de sus oraciones principales, ella escribía en libretas, al morir dejó libretas. Yo tengo muchas libretas que escribía mi mamá, todas las peticiones. En esas libretas venimos todos ahí. Y ella oraba porque fuéramos siervos y que todas sus generaciones fueran siervos de Jesús, siervos del Señor. Y hoy se cumple la palabra. Ella yo era un joven, y una mañana me dijo, ¿sabes qué? Dios me dijo algo. Y yo yo estaba sirviendo en la alabanza, ya hasta en la alabanza de la iglesia, porque empecé en una célula. Ajá. Y así como que Dios me dijo algo, y yo, me dijo, pues, eres un chavo de 16, 17 años. ¿A poco te habla? Sí, exacto. Yo decía, a mí nunca me habla, y que digo que me habla mucho. Dios me dijo que tú vas a ser pastor. Y yo dije, ¿y por qué usted? Dijo, es que yo estaba orando, yo sentía orar por ti como que fueras pastor. Y Dios me confirmó que tú vas a ser pastor. Y yo, ¿y por qué decide por mí? Yo quiero hacer otra cosa. Y yo pues tenía acá 1000 pensamientos. Y yo entrené muchos años taekwondo. Y pues me metí mucho en eso, ¿verdad? Y iba a torneos. Y entonces yo decía, no, es que yo quiero poner una escuela de taekwondo o de artes marciales. Y mi mamá, no, déjate de cosas. Tú vas a ser pastor. Y entonces yo me molestaba porque yo decía, ¿por qué decide por mí? ¿No? O sea, yo sentía como si que mi mamá oró por algo que yo dije, yo no quiero en ese momento. No, yo decía, mi mamá es mejor cristiana que yo, y Dios le va a escuchar más a ella que a mí, ¿no? Entonces, y mi mamá, yo voy a orar y voy a hacer ayuno, y yo, no, hombre, no haga eso, ¿verdad? Pero bueno, Dios escuchó, y no era que quien tuviera más palanca delante de Dios, sino pues Dios le había mostrado a mi madre el destino mío. Sí. Dice la Biblia en Romanos que nosotros hemos sido predestinados.
Amén. Y nuestro destino ya está trazado. Amén. Amén. Sí, Qué sí. padre, qué bonito de que venga de tu mamá la palabra Así es. profética acerca de lo que iba a suceder, Y ¿no? que se cumple. Sí, ¿verdad? que se cumple. Qué fuerte, hermano. Fíjate, de todo lo que acabas de decir, yo me quedé así como que impactado, ¿no? Como una persona, ¿verdad? Una mujer que, a lo mejor vivió muchas cosas, estuvo en muchos lados, ¿verdad? Y regularmente así son, la mayoría de las personas, ¿verdad? Siempre estamos buscando como seres humanos el cómo llegar a, por ejemplo, a sanidades, a protección, a ese tipo de cosas de una manera rápida y sin esfuerzo, siendo que en la iglesia está pues Jesús dándote sanidad, dándote protección, sustento, todo ese tipo de cosas. Y realmente la gente afuera no sabe, o sea, prefiere ir a buscar pagar, ¿verdad? A lo mejor al brujo, a muchas cosas. Y te das cuenta que con nosotros está Jesús, vienes y dices, ¿sabes qué? Dios tuvo misericordia, hizo gracia, hizo algo con tu mamá que cambió no solamente tu vida, sino cambió la vida de muchas generaciones, fueron tocadas en ese momento y la gente tiene más miedo el escuchar que tú eres cristiano a que, no, yo soy budista, yo soy, ¿sí me explico? Así es. O sea, es algo que posiblemente, pues nosotros no vemos el impacto en ese momento a lo mejor, ¿verdad? Por ejemplo, si yo fuera tu mamá, después diría, pues yo voy a que ahora, en verdad, nada más me invitaron y pues a ver qué pasa. Pero esa simple acción, ¿no? De llegar, de atreverte a ir, a dar ese paso, ¿cuánto impacto no tuvo a través de ese paso de fe, ¿verdad? Y es todo, yo creo que impacta todo y todo es un proceso. Miren, yo tengo que serles muy sincero. Yo conocí a Jesús a la edad de 12 años aproximadamente. Y todavía me alcanzó un año ir a las escuelitas bíblicas de vacaciones. EBDB era antes, ahora ya le dicen campamento, le decimos nosotros campamento infantil. Pero antes era EBDB. Y yo no quería porque yo me sentía grande. No, ve. Y cuando llegué ahí a la escuela, al EBDB que iba, pues cuando entro primero vi a todos los chiquillos, ¿verdad? Y yo, hijo, y luego ya me dijo, no, el salón de allá del fondo es, ya vi, pues que había muchachitos de mi edad y muchachitas, ya. Pues me sentí mejor. Y yo iba de una mala actitud porque, o sea, yo estaba convencido de Jesús, yo leía la Biblia todos los días, pero a ese EBDB yo no quería, o sea, porque cerca de mi casa, en la cochera de una casa, tenían un campamento. Y yo pasaba cuando era cristiano y yo hasta me burlaba, ¿verdad? Entonces, ahora yo iba a ir a ese lugar. Yo pasaba y estaban bailando y nosotros así andamos en bicicleta y bailábamos acá afuera, burlándonos. Malabaré. Sí, y así. Y entonces, ahora yo iba a un lugar así, ¿no? Sí. Pero déjame decirles que algo que cambió mi manera de pensar es cómo me recibieron ahí. Y ahora yo me pongo a pensar ahorita, que ya han pasado muchos años, mucha trayectoria. Digo yo, esas gentes que me recibieron ese día, los maestros y eso, nunca se imaginaron que estaban recibiendo, no porque yo sea, wow, pero estaban recibiendo a alguien que iba a ser un pastor. Están recibiendo un pastor. Sí, sí. Entonces yo cuando veo a mis niños de la iglesia aquí, yo digo, ¿cuántos pastores tengo aquí? O esposas de pastores, profetas, evangelistas, maestros, apóstoles, músicos, evangelistas. O sea, yo no sé qué es lo que está poniendo Dios en nuestras manos. Y después el proceso que seguí, en algunas iglesias no me trataron bien, no me sentí a gusto. Había buena palabra, fíjate, pero no había un buen trato. En otras no había buena palabra, no había buena música, pero había mucho amor. Y todo eso tú lo vas recopilando en tu corazón. Y cuando empecé a entender que yo iba para allá, para pararme en un púlpito,
Pues se da cuenta que yo tomé una parte de todos esos lugares, reuniones que estuve y que lo guardas muy dentro de ti y que después dices tú, esto no lo voy a hacer, esto lo tengo que adoptar, esto lo tengo que mejorar. Y entonces es una formación que Dios tiene. Entonces ahí veo la importancia de cada uno, que a veces tú no sabes que la persona que está enfrente va a ser un gran siervo, ¿verdad? Una gran sierva. Nunca pensaron esas gentes que una vez me topé a uno de ellos y yo le platiqué, ¿sabe qué? Usted tal vez ni se acuerda de mí. Yo llegué ahí a una EBDB y todo, y él siempre, yo te recuerdo, fíjate, aunque no me creas, llegabas con la hermana tal, todo. Le digo, sí. O sea, me sorprendí que sí se acordaba. Dije, bueno, quiero que sepa que estoy empezando a abrir una iglesia. Y él se le salían las lágrimas, digo, fíjate. Y luego me dice, yo ahorita ya tengo muchos años que ni me congrego. Pero sembré la semilla y esto me motiva a buscar de nuevo Dios. Dice, me llenaste la pila. Y yo le dije, fuerte, ¿no? Y me lo encontré en la calzada Madero. Y él me dice, ¿dónde viene? Le digo, de una librería. La librería que está allá. Le digo, sí. Dice, no, yo vengo porque un nieto mío está empezando a tocar guitarra. Dice, pero pues de secular, ¿verdad? Y vinimos a ver unas guitarras, ¿verdad? Y le dije, pues bueno, ahorita es tiempo que usted le inculque la palabra. No, sí le hablo de Dios, pero nosotros no vamos a ninguna iglesia. Unas hijas siguieron, sí, entonces, pero él empezó a llorar, dijo, ¿entonces eres pastor? Le digo, sí, tengo como un año con la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia y todo? Y él se impactó. Entonces le digo, usted nunca se imaginó que en su salón, en sus manos estaba un pastor, ¿verdad? Y él se impactaba, ¿verdad? Entonces, esto ojalá que nos hable a todos, porque yo a cada persona que viene a la iglesia, yo tengo que verlos con el potencial que Dios tiene para ellos. Amén. Porque Dios siempre nos ve para grandes cosas. A veces Dios me dieron una profecía que Dios tiene algo grande para mí, y yo siempre digo, pues esa no es una profecía, eso es para todos, eso es lógico, tenemos un Dios grande que siempre tiene cosas grandes, ¿verdad? Correcto. Y muchas veces nosotros mismos no nos vemos con ese potencial que Él sí me explico. Nosotros mismos nos vemos enanitos y cuando Dios nos ve como unos gigantes, o sea. Como la importancia dice el pastor, de ver a esos niños que vienen a la iglesia, de verlos o de tratar de verlos como Dios los ve, respetarlos como lo que van a hacer, o sea, a lo mejor no respetarlos como el llamado que tiene cada uno, pastorado. O sea, sobre todo darles el respeto, profeta, y la importancia a que el sembrar en un niño no es nada más a lo mejor tenerlos ahí o irlo a entretener al salón. Yo siempre le digo a las personas, para que no lloren, o sea. Yo le digo a los hermanos, aquí no entretenemos a los niños, aquí los ministramos, ¿verdad? Entonces, miren, a mí me llamó la atención así rápidamente un testimonio en un tabernáculo, en un congreso que fui hace muchos años. Yo todavía no era pastor, era copastor en una iglesia. Y vino el pastor de Costa Rica, Eliud Vargas. No sé si lo hayan escuchado. Tiene una iglesia muy grande en Costa Rica, o creo que la más grande, o la más grande, con una unción muy poderosa. Y él empezó a hablar de un joven que iba saliendo de la adolescencia, que llegó a su casa andrajoso, con vicios, con un amor propio por los suelos, y le dio un cuarto allá en su patio que había. Dijo, yo no sabía por qué lo metí a mi casa, yo no sabía por qué lo tenía ahí manteniendo, sabía que era Dios, dice el pastor Eliud Vargas. Lo pueden googlear, vean el testimonio, es impactante. Dice, yo no sabía por qué hacía tantas cosas por ese joven. Empezó a desarrollarse en la alabanza, en la música, compuso canciones, grabó un disco. Y primero nos platica un montón de él. Dice, ¿saben quién es? No, todos no. Danilo Montero. Y yo, wow. Dice, por eso él es como mi hijo. Y donde él ande, él me habla, me escribe. Dice, y yo tomé a Danilo cuando no se creía capaz ni pintar una pared. Una inseguridad, introvertido. Y una vez lo oyó cantar mi esposa, una hija, no me acuerdo quién, pero bueno, su esposa, vamos a suponer.
qué voz tan hermosa, tan... Y empezó a aprender rápido los instrumentos, o creo que ya sabía uno, algo así. Y empieza a relatar, y ni se imagina quién es. Y él estaba diciendo a Simón, y ni se imagina quién es. Y ya el último dice, ¿quién es? Y dice, bueno, ¿saben quién es? No, pues todos así. ¿verdad? Éramos como 2,500 en ese tabernáculo, en ese congreso. Danilo Montero. Dice, entonces, no sabes a la persona que a veces te habla en la madrugada y dices, ay, este hermano. Y dice, ese auto Danilo, Marcos Witt, otro pastor, ¿verdad? No, el que tú quieras. Dice, pero tú no sabes por nuestras manos cuánta gente importante para Dios pasa. Entonces a veces no nos ponemos a pensar eso. Y googleenlo en el YouTube, perdón. Véanlo, es impactante, el pastor Eliud Vargas. Eliud Vargas, ok. Entonces yo lo vi en vivo en un congreso en Saltillo y dices tú, pues sí es cierto, cuántos nos han rodeado, o simplemente, la verdad, yo como pastor, yo no sé al rato dónde Dios los lleve, que yo sé para grandes cosas, y un día vas a decir, oye, pues aquel gordito tenía razón, ¿verdad? Órale, pastor, qué impactante testimonio, ¿no? Sí, no es impactante, te marca, ¿verdad? Ajá. Y también como podemos nosotros ser parte del proceso de alguien, también podemos ser parte de, a lo mejor separar a alguien o ser piedra de tropiezo si no lo tratamos con ese amor que debemos de dar, ¿no? A la gente. ¿Sí me explico? Muchas veces, muchas veces a lo mejor quieres ser pastor, pero nos ha pasado, ¿verdad? De que de repente de que ya deja de ir un hermano o algo así, de que, ay, no, hombre, ya se fue este hermano, ¿verdad? Bueno, pues sí, ¿no? Pero hay un amor, ¿verdad? O sea, y a veces, ¿cuántas veces a lo mejor hemos sentido lo que sintió ese pastor por ese muchacho y nosotros no lo hemos hecho? Y a lo mejor había llegado a nuestra puerta otro Danilo Montero. ¿verdad? Y no nos atrevemos. Y no nos atrevemos. Y igual, y luego fíjate lo que él dice también en su testimonio. Dice, fíjense, él fue uno de los instrumentos de una explosión en nuestra congregación. Dice, porque cuando él empezó a ministrar y eso, lo empezaron a invitar, se empezó a hacer famoso ahí. Y entonces, no, este domingo va a estar ministrando en su iglesia Danilo Montero, porque su iglesia es esta, ¿va? Entonces se empezó a llenar de gente. Había gente que, hombre, hay un muchacho que canta muy bien. Vamos a verlo. Y si la gente se enganchaba, pues que tiene una unción. Y si la iglesia fue cuando se empezó a explosionar. Si Dios me devolvió a través de la vida de Danilo Montero, por lo que mucho habíamos trabajado y no habíamos logrado. Entonces, un instrumento para un instrumento. Ellos un instrumento para Danilo. Ajá. De Dios para Danilo y Danilo de Dios para los pastores Vargas. Es correcto, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Vamos a entrar a otra pregunta, pastor. El llamado. ¿Cómo se da? Yo sé que su mamá nos había platicado que le decía, pero y usted la negativa, dele tranquilo, mamá, pues sí. No quiero llegar a eso, pero ¿cuándo se da cuenta de que ya estaba casado? Antes sí, mira, mi llamado como pastor general fue muy, por decir así, accidental. Pero siempre supo en su corazón. Mira, siempre sabía y tenía el deseo y me sentía capacitado, mas Dios nunca me lo permitió. Y cuando perdí el interés y me sentía la persona menos capacitada para pastorear, fue cuando de ahí Dios me sacó. O sea, cuando yo dije, no vuelvo. Fuimos copastores, pastores en una iglesia, salimos de ahí por diferentes razones. Ahora entiendo que fue de Dios. Yo, en el trabajo que estaba, viajaba mucho a Matamoros. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a ir a trabajar 2 días allá y pedí vacaciones. Nos vamos allá a la Isla del Padre. ¿no? Nos cruzamos, sí, me fui con mi esposa y mis hijos. Nos despedimos de los pastores donde estábamos. Salimos, nos fuimos. El lunes y martes traje el celular prendido. Y después le dije a mi esposa, apágalo. Fue en el 2008. En marzo, el 19 de marzo del 2008, habíamos fundado una iglesia en Cadereyta del ministerio que pertenecíamos y creció muy rápido.
pero yo no me sentía pleno. Había algo que me sentía contento, vi que Dios me respaldaba, vi que las cosas iban, pero había algo que yo decía, en este rompecabezas yo soy una pieza que no encajo. Y eso me llevó a tener diferentes circunstancias que Dios, ahora entiendo, lo vuelvo a repetir, usó para que saliéramos, si no, no estuviera esto. Y salimos, pero yo en ese entonces no pensaba igual, ¿verdad? Yo salí y me sentí herido, frustrado, molesto. Y yo le dije a Dios y a mi esposa y a mis hijos, no me vuelvo a parar detrás ni de un micrófono, ni de un púlpito, ni de una guitarra, ni de un bajo. Yo voy a escoger una iglesia donde menos me conozcan, ahí nos vamos a congregar, ahí vamos a dar nuestros diezmos, ahí yo quiero que ustedes crezcan en un ambiente cristiano, que sirvan, pero tu mamá y yo ya no. Ya se cerró, yo ya fui a la oficina de renuncias y se acabó. Trabajé lunes y martes y le dije a mi jefe, oye, voy a pagar porque ya voy a agarrar vacaciones. Sí, apagué el celular y dije, sí. Y yo estaba llorando. Un día en la playa estaba ahí llorando, orando y llorando. Y yo sabía que Dios me quería hablar. Yo le dije, fíjate, tantos años que yo decía, dame una iglesia, Señor. Yo ya eso se acabó, se cierra ese capítulo, ese deseo. Y yo pensé, mi mamá se equivocó, mi mamá todavía vivía, decía. La decepcioné, era el anhelo de su corazón. Y un amigo mío de la infancia que Dios sacó de las drogas y lo tocó en un concierto de Semilla de Mostaza. Era cuando se acababa de transformar Torre Fuerte a Semilla de Mostaza. Y se pegó con Dios, o sea, se amarró, pero como dicen los chavos, machín. Ajá. Y entonces él se fue, él era en Monterrey, aquí, la Lindavista, y se fue a McAllen a servir con ellos. Se lo llevaron así como a Danilo. Y entonces él estaba encargado del audio con Semilla de Mostaza, es muy hábil. Y andaba en Reynosa ese día y no sé cómo se enteró, creo que habló con mi mamá y mi mamá dijo, no, hombre, anda allá. Dijo, no, hombre, es que le quiero. Yo le hablé de Jesús y nunca entendió. Estaba en drogas y eso, y él le hablé de Jesús. Y al principio se burlaba, ya después me escuchaba mucho, pero no caía, no coronábamos, ¿verdad? Sí, sí. Y me habla y dice, ay, bro, pues, yo ya sabía que era cristiano, que estaba con Semilla de Mostaza y todo. Oye, ¿qué andas aquí en McAllen, en Reynosa? Le digo, no, ando a la isla del Padre. Acababa de encender el celular, así que, y tenía, me acuerdo bastante que tenía 52 mensajes, antes que hasta 1086, déjate. Oye, y dije, no, hombre, quién sabe quién será, clientes del trabajo y hermanos que ya supieron que me fui de la iglesia. Y en eso entra la llamada, oye, ¿cuándo pasas por Reynosa? Le dije, ya hoy nomás dormimos aquí, en McAllen, le dije, y mañana pasamos, y yo creo que como a las 12, te quiero regalar un CD. Y esa le dije, bueno, cuando estés en el puente me habla. Yo estoy muy cerquita del puente. ¿Ven? Yo empecé a llorar y ahí sentí que Dios me dijo, comienza algo. Y yo, no, Señor. Y me decía el Señor, comienza algo. Acabamos de ahí platicar, en tu casa. Acabamos de platicar que no, Señor. Sí, o sea, yo dije, ya te presenté la renuncia definitiva. Y venían las palabras de mi madre, tú vas a ser pastor. Recuerda que yo pocas veces he tenido una visión, pero esa veces fue claramente una visión que mi mamá decía, tú vas a ser pastor. Paso, le hablo. Me dice mi esposa, no le vas a Rubén, no le vas a hablar a Rubén. Bueno, déjame hablarle. ¿Qué onda, Rubén? ¿Qué onda, bro? Él acá empezó a hablar como los de Semilla de Mostaza, ¿no? ¿Qué onda, bro? ¿Qué dices, bro? Mi papito maravilloso. Acá no, él cambiaba. Antes hablaba, ¿qué onda, compadre? Acá ya ves que hablan así, así. ¿Qué onda, mi papito maravilloso? Uf, oh, qué hermoso. Y acá no, o sea, empezó a cambiar. Adoptas, ¿no? Modelo. Que no los. O sea, son sus formas, ¿no? Cada quien mata los piojos a su manera. Y luego, oye, ¿qué onda, bro? No, aquí voy a estar. No, te espero en tal parte. Hola, y llego. ¿Cómo está? Bien, un abrazo. Él es muy efusivo. Escucha la primera canción, escucha, está calentito el CD. Y luego me dice, ábrelo, ponlo, ya nos arrancamos.
y lo pongo. Y es la canción, quiero volver a empezar. Quiero volver a empezar. No. Y yo, wow, con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir que es mi deseo. Bueno, se me olvidó. Y luego, necesito regresar a lo que viví cuando te conocí. Quiero volver a empezar Otra vez. otra vez. Y yo, y cuando menos esperé, me fijo por el espejo y mis hijos venían llorando, tan chiquitos, tan en primaria. Y mi esposa venía llorando. Y prendo el celular. Porque le hablé a Rubén y lo volví a apagar. Y prendo el celular y me habla un hermano que también ya no iba a la iglesia, que ha salido. Pastor, que ya no está. Me acabo de enterar. ¿Y qué onda? ¿Qué vas a hacer o qué? ¿Dónde nos vamos a reunir? Y yo, no, espérate, ando de vacaciones. Te hablo mañana. Pues ese le habló a otro. Y luego mi mamá buscándome, mi suegra. Y empecé una reunión en la casa, ahí. Y entonces la gente me dijo, ¿y qué es? ¿Una célula, una reunión, una iglesia? No sé qué es. Dios me dijo que comenzara algo. Aquí estoy, voy a compartir una palabra. Pero cuando yo venía, Dios me había dado, me volví a recordar el nombre que una vez mi mamá dijo, tú vas a ser pastor. Y me profetizaron una vez unos hermanos de Estados Unidos. Y yo traía ese nombre, Odres Nuevos. Y por eso la iglesia es Iglesia Odres Nuevos, un lugar para volver a empezar. Okay. Porque el primero que volvió a empezar aquí fui yo. ¿Verdad? Ahí está el sello de lo que... Ahí está el sello. No, Así no, fue como comencé. Luego, la reunión era en mi casa, éramos 15 personas. Las casas de ahora, como la mayoría, sus salitas, sus comedores. No cabíamos, nos fuimos a una palapa. La palapa a un salón. Del salón a otro salón más grande de fiestas infantiles. Y luego un salón que hacían bailes que se llamaban Los Inmortales. Que ahí tocaban música de Pegaso y de Bronco. Ajá. Llegaron ahí los malitos en aquellos tiempos y les cerraron el lugar pidiéndoles, nos rentaron el salón, ya está enfrente, atrás de la pescadería. Y luego de aquí nos vinimos para acá. Y así está. Qué Tenemos padre. 15 años con la iglesia. Pues ha sido una historia muy intensa y muy padre, porque Dios ha respaldado en la pandemia. Yo no sabía qué iba a pasar. Se fue gente, yo creo que como todos. Y la gente seguía este lugar. Yo me paraba allá afuera y me ponía a llorar, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con esto? O sea, pero cada mes, cada primero de mes, mañana nos toca pagar la renta, cada primero de mes, ahí estaba el dinero. Ahí estaba el dinero. Ahí estaba el dinero. Dios estuvo, ¿no? Y yo siempre le digo que para mí fue una gran señal esa paz, esa etapa. Porque yo cuando empezó la pandemia nos cerraron las iglesias, que el 30% y que no, que ahora nomás los que van a predicar y todo el rollo, ¿no? Sí. Yo le dije, aquí voy a ver, Señor, si realmente esta iglesia y mi llamado realmente tiene propósito, está en tu corazón o no. Si es así, vamos a permanecer y vamos a desarrollarnos más. Amén. Si no, vamos a extinguirnos. Y bueno, hoy en día estamos recuperándonos ya casi a lo que éramos antes, ¿verdad? Gracias, pero mayor gloria viene. La gloria postrera, ¿no? Será mayor que la primera. Así es. Jesús, qué fuerte, no. Qué fuerte el llamado. Sí. Un corazón herido. Y sobre todo cuando tú ya dices, no puedo, Dios te dice sí, ¿no? Sí, no. Y cuando tú dices, yo puedo, no, que yo sí, pues soltaron a mí el púlpito, lo voy a hacer. No, pues no, dice Dios, no, todavía no estás listo, ¿no? Cuando Sí, más indigno sí. te sientes es cuando más te llega Y fíjate que, contar, ¿no? que ahora estoy yendo a otra alianza, ¿no? Pues la de mi ciudad, ¿no? Sí, pues también lo ¿Dónde? tuvieron. Estuve allá de presidente en la Guadalupe y de primero de tesorero y eso. Y ahora estoy yendo esporádicamente a la de aquí en mi ciudad, ¿no? Y me queda bien cerquita, o sea, de donde yo vivo. Salgo a la avenida de mi colonia y derecho y llego. Ajá. Y hubo elecciones mes pasado y estaban ahí algunos de la mesa directiva que la verdad mis respetos para la son tan calurosos, tan amorosos, tan amables los pastores de la alianza, la verdad. Pero me dijeron, órale, pastor,
vamos para que de presidente. Entonces digo, no, bueno, de algún puesto, no, le digo, no puedo. Yo la verdad no, ya no me vuelvo a meter en eso. Le digo, no soy para eso yo. Entonces me dice un pastor, tiene un carácter de Cristo él. Esa es la primera, usted reúne la primera señal. Yo digo, sí, ¿cuál? Que cuando usted dice, yo no puedo con eso, yo no quiero. Esa es la primera señal, porque muchos ven aquí, no, miren, yo quiero ser traigo este proyecto presidente para que vean que esos son los que menos capacitan, esos son los que menos. Yo digo, no, pues bueno, pero muchas gracias, pero no me vuelvo a meter en eso. La verdad, la política en ningún ámbito para mí es. Bueno. Fue una buena experiencia, aprendí cosas buenas. Y voy a decir que no muy bueno nada más, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero no, yo creo que mis respetos para esos que están ahí, les dan ganas y meterse ahí, oro por ellos, mis respetos, los felicito. Pero yo creo que yo para eso no soy, ¿verdad? No es que las alianzas sean malas, yo creo que cada uno es para cada cosa, ¿no? Y ya fue mi tiempo, supe lo que es estar ahí, Dios me dio la oportunidad y ya eso ya. Ahí, vamos, apoyo en lo que quieran. Pues, y a lo que me gusta, sí, ¿no? A lo que me llena. ¿Sabe qué, pastor? Si me viene a mi corazón, no creo que no vaya a volver a estar en un lugar así. No, pues, yo no lo siento. De verdad, lo siento por lo que le digo, pero es que cuando uno platica con alguien, cuando uno está con alguien y empiezas a ver el carácter, el cómo abrazas, el cómo cobijas, o sea, no hay otro camino, pastor, más que tratar de cobijar a otros que necesitan y yo creo que Dios lo ha llamado a cosas como esas. Pues bueno, yo no lo anhelo, ya. Además, miren, les voy a decir, nunca lo anhelé. A mí me pidieron, toda la gente, excepto 2, 3 que no querían, toda la gente en la alianza me pidió que fuera y bueno, yo me sentí honrado por el amor y cariño. También se portaron maravillosamente. Pero mira, la persona más difícil de cada congregación es el pastor. Somos complicados. No que seamos malos, escúchenme. No se malinterprete esto. El pastor, con todos los años y todo el caminar, a veces nos volvemos quisquillosos, exigentes, lo que tú quieras. No que los siervos son malos, no, al contrario, yo los honro, oro por todos los pastores siempre. No, perdón, porque no los conozco a todos. Bendice a cada siervo que está atrás de un púlpito. Pero la verdad, a veces demanda mucho tiempo, mucha paciencia. Tienes que formarte de un equipo que te apoye. Y cuando no hay un equipo que te apoye, pues no podemos ser todólogos. El llanero solitario no existe, ¿verdad? Eso fue una fábula, una historieta. Entonces, es difícil. Yo siempre le digo a la iglesia, esta iglesia no es de los pastores Ayala, esta iglesia es de todos. Cuando empecé la iglesia, yo siempre les digo, se ríen, cargaba a la Virgen y tronaba los cohetes, o sea, hacía todo. Sí. Tocaba, cantaba, predicaba, oraba, yo los capeaba, mi esposa. Hoy no, ustedes son nuestros brazos y los brazos de Dios. Desde que van llegando en la banqueta hay gente que está recibiendo a las gentes, cuidando los carros. Son muchos carros que aquí se llena, estacionamiento fuera, hasta allá. Entonces, hay gente que cuida, porque nos volaron una vez como 10 pilas, ¿verdad?, de los carros. Ajá. Entonces, yo le digo, sin ustedes, pues los niños no tuvieran clases. Sin ustedes, ¿quién le mueve a las cámaras? Sin ustedes, ¿quién le da el audio? Cosas así, ¿verdad? Entonces, cuando no hay un equipo sólido, o sea, una cosa es que tengas un equipo con buenas intenciones y una cosa es un equipo que diga, vamos a darle en la buena y en la mala. A mí me toca, yo tomo protesta y a los 3 meses viene la pandemia. Uy, qué fuerte. Y no eran 10 los que les fui de foro limpiado, ¿dónde están los otros 9? Entonces, así me dejaron como esa película. Una vez, fíjate, estaba ya así en la pandemia y con la iglesia yéndose gente, despidiéndose. En la alianza yo como llanero solitario.
Y luego una vez, sí, quería relajarme. Tenía COVID. No es cierto, todavía no tenía COVID. Prendo la tele. Y estaba una película, ¿cómo se llama? De Mel Gibson. Me voy a matar. No, anda ya en la época de los escoceses y Corazón sí, Valiente. Y lo dejan, o sea, sale al frente y nosotros se fuimos para atrás y yo, oye, ¿cómo que quién se parece? ¿Verdad? y la verdad me llamó, yo veía esa película que la había visto toda completa y esa vez la vi completa y que oye, y le decía yo a mi esposa, ahora llámame Corazón Valiente. Pero no, mira, fue una experiencia. Hay algo que debe de sustentar nuestra vida siempre y es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Aquí en la vida del cristiano no hay tragedias, hay principios y propósitos divinos. Amén. Y como tú dijiste, pastor, que todo fue un proceso, ¿no? Sí. O sea, no pudo haber llegado al pastorado cuando no. No. O sea, en el tiempo de Dios. En el tiempo de No era el tiempo que yo decía, yo estoy listo. No, pues no estaba listo. Y pues así es. hay mucha gente que es impaciente, ¿no? Y a lo mejor el no de Dios de ahorita es el que te va a bendecir en 5 o 6 años, Así no es. sabemos, o sea. El no del hombre es el sí de Dios. Y el sí de Dios es el no del hombre. Cuando Dios sacó a Moisés, no. Vámonos. Cuando Dios levantó a David, el hombre dijo, no, vete con las ovejas. Sí. Y Dios dijo, él. Y así, si tú te fijas en las historias, por ahí va. Es increíble, ¿verdad? Es correcto. Entonces, vemos que los tiempos del hombre nunca son los tiempos de Dios. Es correcto. Qué padre. Qué fuerte. Sí. Y bueno, que algún día vamos a pasar esas etapas, ¿no? De decir, oye, ya no quiero. Y cuando no quieres es cuando Dios más te jala. Hoy le venía diciendo a Chava en el carro, le digo, hoy es el peor día para grabar, porque hoy es el día que yo digo, no puede ser, o sea, tuve un día súper saturado. Dije, nosotros también. ¿A qué horas voy a llegar a grabar? O sea, no, déjame, le hablo al hermano que voy bien tarde. Y no, le hablo a mi esposa, le digo, es el peor día para grabar. Y me dice, pues ahora Dios que te abra camino, porque era bien tarde cuando yo salí de trabajar y siempre está el tráfico hecho adrede, todos se abrieron el camino, me dejaba pasar la gente ahorita. Dios tiene el control. Y yo, bueno, eres tú, Dios, el que quieres que hagamos algo y pues bueno, vamos a hacerlo con amor y con alegría, ¿no? No, yo terminé bien cansado. Este día fue desde que nos levantamos y luego ya comimos y todo. Y estábamos mi esposa y yo ahí en la sala y estábamos viendo las noticias y me bañé y de cuenta que me relajé, ¿no? Y yo también dije, nomás con que no me vayan a hablar, ya me había cambiado. Entonces dije, si me hablan que siempre no, bueno, pues ya me quedo aquí descansando. Y le dije, no, pero sí yo dije, no, yo creo que sí se va a hacer, porque ya vi que la hora transcurría. Y dije, no, ya esto va. Y no, gloria a Dios, pues el tiempo no es nuestro, es de Dios. Y muy agradecidos, pastor, por el tiempo. No, al contrario, que se hayan acordado de uno, y que yo sé que hay muchos siervos y que hayan tenido tiempo y se acordaron de mí. Sí, pastor. Otra pregunta, pastor. ¿Algún milagro, algo sobrenatural que haya experimentado que guste compartirnos aquí? ¿En mí o en la iglesia? ¿En la iglesia o no sé, algo que me haya impactado? Y que ahorita acaba de suceder. Esto acaba de suceder hace 2 meses. Llegó una familia nueva a la iglesia en diciembre. Y entonces, pues yo lo vi al hombre, se llama Francisco. Tienen 2 meses y medio en la iglesia, 3. Diciembre, enero, febrero, sí, 2 meses y medio. Vinieron los primeros de diciembre. Y él venía pálido, o sea, blanco, muy delgado, con tapabocas. Pues yo se veía que tenía una enfermedad, la verdad, grave, terminal. ¿Verdad? Y pasaron, hice un llamado para ministrar y pasaron él y su esposa. Lloré por él y yo solamente sentí darle una palabra, le dije, Dios está destruyendo un tumor en tu cuerpo. Y ellos se cayeron llorando. Era el segundo domingo que ellos venían, el primero, no recuerdo. Bueno, después lo vi a la siguiente semana
Y no, pues lo vi malito. Después ya llegó la Navidad y eso, y ya no vinieron y eso. De repente lo veo que llega un día mejor y me dice, oiga, pastor, yo quiero hablar con usted. Se quedaron allá al final, porque todavía no terminaba el culto en su totalidad y se iban. Y llegaban ya cuando había comenzado el servicio. Y esa vez se quedaron y yo estaba, se junta la gente aquí en el pasillo, oramos y saludamos. Y él se puso ahí y me dijo, ahorita, sí. Entonces por primera vez lo veo sin tapabocas, porque traía tapabocas así, bien grandes, lo subí hasta acá. Y yo lo veo sin tapabocas, inclusive lo reconocí y vi a su esposa y lo veo diferente. No lo conocía sin tapabocas. No lo conocí. Desde que llegó con tapabocas, está demasiado delgado. Y él me dice, pastor, usted ni se imagina lo que hizo Dios cuando usted oró por mí. Sí, ¿qué hizo Dios? Dijo, bueno, quiero que sepa que, bueno, para empezar usted dijo que Dios estaba destruyendo un tumor. Sí. Bueno, dijo, yo tenía un tumor aquí en la cara que me salió. Aquí así. Me empezó a sentir una bola por dentro de la nariz, aquí. Y luego empezó a crecer. Fui al seguro, a la clínica 6. Y me dijeron que era un tumor canceroso. Y entonces me iban a operar. En diciembre me iban a dar la fecha para operarme ahora en enero. Usted ora un domingo. Todo ese domingo yo empecé a sentir algo muy raro aquí. Y luego empecé a sentir como caliente la mitad de la cara. Y yo dije, no, esto ya se está expandiendo. Dice, ese domingo fue algo terrible. Pensando puras cosas malas. El lunes también. Pero el martes que me levanto, me veo en el espejo y no tengo nada en la cara. El tumor desapareció. Y me enseña fotos y yo, un tumor grande. Si el tumor se fue, pues voy con el médico. Cuando llego, el médico se va a apartar y el tumor, no sé, ¿cómo que no sabe qué pasó? Pues yo fui el domingo a la iglesia, el pastor oró, yo acabo de conocer de Jesús, mi esposa no, cristiana, pero yo no quería ir a la iglesia. A raíz de esto fui. Y él, a ver, pero aquí están los tags, mire usted, el dictamen es correcto, o sea, ellos protegiendo. Y desaparece el tumor. Lo más sorprendente es que él había perdido más de 25 kilos. Y de esa fecha, ahorita pesa 11 kilos más. Pero al unísono de él llegó otra familia, Héctor, con un tumor, una bola aquí. Entonces oramos. En el Metropolitano se la saca y era igualito un aguacate. O sea, es que esto se ve muy mal. Y en el Metropolitano, perdón, no tenían para examinarlo lo que querían ver, lo pasan al universitario y ven que era un cáncer muy agresivo, el más agresivo. Pero lo que más sorprende es que no hizo metástasis con todo el tiempo que tenía años con él. Y si todo tu cáncer se fue en esa bola, quedas también sano. Entonces, en un mes, 2 de cáncer con tumor quedaron sanados. Gloria a Dios. Impactante. Y la gente ahorita está impactada. Ayer tuvimos un servicio de sanidad. Sí, vi que puso. De sanidad, milagro. Vino mucha gente, pasó, trajeron nuevos. La verdad, hoy, si ustedes escuchan un audio una hermana no podía mover el brazo ayer, que tiene años en la iglesia, y me manda el audio ahorita, quisiera que dice, pastor, en la mañana me levanto, empecé a mover el brazo, ni me di cuenta, el brazo se mueve perfectamente bien. Entonces Dios nos ha estado regalando milagros tan sorprendentes en la iglesia de un tiempo para acá. Gracias a Dios. Qué poderoso. Sí, o sea, y eso está fresco aquí. O sea, no es algo que hace años, no. O en una iglesia que yo iba. No, aquí sucedió en diciembre. Qué padre que puede compartirnos algo fresco, pastor. Sí, fresco, exacto, esa es la palabra. Dios sigue haciendo milagros. Amén. Sí. Así es. Para cerrar, pastor, porque algún día tenemos que... ¿No es vigilia? Para cerrar, ¿qué nos podría decir o cómo ve el cristianismo a futuro? O sea... Bueno, ¿cómo veo el cristianismo? Humanamente difícil. Ahorita hay muchas formas y maneras de que la gente cristiana se distraiga. Cada vez hay gente que más quiere saber de Jesús, pero la gente que está en las iglesias
se está convirtiendo en un cristiano que está distraído, apático, en un cristiano que cada vez tenemos una audiencia, llamémoslo así, por así decir, o una grey, que exige más, pero menos se compromete. Esa es la realidad. Los pastores pensábamos que con esta pandemia la gente iba a correr a las iglesias, tomarse de Dios. Pero ¿sabes quiénes fueron los primeros que corrieron aquí de la iglesia? Los pastores que tenían los líderes. Que en ese púlpito predicaron de fe tantas veces. Y hoy varios de ellos ni siquiera se congregan. Sí, yo creo que todos visualizamos la pandemia, la gente va a correr a las iglesias. No, cuando nos cerraron las iglesias y los que servíamos veníamos a las transmisiones, decíamos, ahora que nos permiten abrirlas, si Dios permite, la gente, yo creo que va a estar deseosa. Y nos ponían, ya queremos y volveremos con mayor fuerza y poder. Y creo que tú y yo somos uno mismo, ¿verdad? Y todo, como dice la canción. Y las transmisiones iban bajándonos. Y puro cuento, abrimos y no, es que tengo miedo de infectarme y es que traigo tosecita y me arde la garganta y como que me comí un pollo loco y no me supo a nada. Y decías tú, y luego ibas y lo veías en Citadel, ¿verdad? En Soriana, en el Palax y en el Tox y decías tú, no, es que no voy porque me infecto. Ah, caray, entonces... Y platicamos, estábamos en alianza en ese entonces y me doy cuenta que todos platicábamos el mismo idioma. ¿Y qué pasa hoy? Los hijos cada vez son más apáticos. Cada vez la mundanalidad se mete más fuerte a las familias, a la juventud, a todo. O sea, ahorita para ver un video pornográfico, cualquiera en un celular, en 3 pasos ya estás viendo lo que quieras, ¿verdad? Antes no. Y para eso hay más cosas, ¿verdad? Sí. Entonces la depravación, el pecado, ha ido aumentando. Cosas que veíamos en ciencia ficción, en las películas, hoy la realidad superó la ficción. Y aparte, una cosa muy, muy, muy importante es que cuando no hay un sacerdocio en tu casa firme, difícilmente produces una familia firme en Cristo. Y hoy el liderazgo de los hogares, en muchos hogares cristianos, está endeble eso. Mira, antes de chicos tú manejabas la Biblia, hoy como es puro, diles que busquen Mateo en la Biblia, los jóvenes no lo hayan. ¿Por qué? Porque todo ya está en la Biblia, todo está en el celular, pero de repente leen el versículo que comparten, luego se meten al Face y dan un like, ¿verdad? Sí. Es más, me meto los domingos, entro al Face y veo que muchos dieron like a cosas de otros que no vinieron, pero era la hora del culto, ¿verdad? Hace 4 horas, ya a las 11, y el hermano Panchito estaba aquí, y dio o sea, ¿sí me explico? Sí. Entonces, o que estaban aquí y subieron cosas, ¿verdad? Aunque Rayado va perdiendo, bueno, pues eso casi siempre, ¿no? Pero es una broma, ¿no? Ese fue un gancho. Dios bendiga a mis Rayados también, pero más a mis Tigres. Sale para bueno. Pero la verdad, tú te das cuenta que, ¿sabes cuántas veces? En 4 ocasiones me ha dicho una personas diferentes. Pastor, me dio un coraje, la predica estaba buenísima. Y la persona adelante, en el Face, me dio un coraje, le iba a decir, déjela. O sea, el que tengo oídos para oír, oiga. Digo eso. No es problema mío, es problema de ellos. Sí. Entonces, ¿cómo veo? Pero, ¿qué pasa? Hay una promesa. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Hemos malentendido ese versículo. No es que cuando hay mucho pecado hay mucho más gracia, no. Que el pecado, por más pecado que haya, jamás va a rebasar la grandeza de la gracia. No es que hay más pecado, le echo más gracia. Déjame echarle 2 cucharadas más de gracia. No, la gracia de Dios es la misma. Pero aquí te está diciendo que ningún pecado, por más que nos juntemos todos, va a sobrepasar la gracia de Dios. Amén. Entonces, abunda el pecado, pues la gracia es mayor que el pecado que hay. Entonces, esa gracia es la que
va a venir salvando a la humanidad. Amén.